Israel afirma haber matado al máximo líder de Hamás, Yahya Sinwar. El ejército israelí tuvo un enfrentamiento en el sur de la Franja de Gaza y luego encontró que uno de los cadáveres era el del palestino. Sinwar asumió en agosto pasado la dirección del grupo después de la muerte de Ismail Haniyeh en un ataque ocurrido en Teherán, la capital de Irán. Además, Israel lo acusaba a Sinwar de ser uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023, en el que Hamás mató a más de 1.200 personas y secuestró a 250. Samuel Salgado Castro nos cuenta más de quién era este personaje. Es considerado como el principal artífice del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 a Israel. Yahya Sinwar, líder general de Hamás, cosechó una larga trayectoria en la organización islamista. Nacido en el seno de una familia víctima de la Nakba o éxodo palestino, Sinwar tenía arraigada su lucha contra Israel y fue fichado por el fundador de Hamás desde su juventud. Sus primeras operaciones consistieron en labores de contrainteligencia militar, lo que llamó la atención de las autoridades israelíes que lograron apresarlo a finales de la década de 1980. Durante su tiempo recluso, Sinwar aprendió hebreo y profundizó su estrategia de infiltración. Antes de volverse el gran líder, Sinwar ya comandaba Hamás en la Franja de Gaza, un territorio en constante convulsión que le dio una experiencia militar y de guerra que lo diferencia de otros liderazgos más políticos como Ismail Haniyeh, asesinado en Irán el 31 de julio y a quien reemplazó desde agosto. Para Yahya Sinwar, de 62 años, la lucha armada es la única manera de forzar la creación de un Estado palestino. Les digo a los líderes de los países árabes e islámicos que las condenas ya no son suficientes. Tiene que haber un cambio estratégico en su camino, poner fin a la normalización, cerrar las embajadas, cortar lazos, poner fin a la coordinación de seguridad, retirar el reconocimiento y apoyar la resistencia. Según analistas internacionales, las acciones de Sinwar causaron un efecto dominó que arrastró a Hezbollah, los hutíes de Yemen y las milicias iraquíes, bloque conocido como el eje de la resistencia, a un conflicto directo con Israel. El poder de Sinwar en la Franja de Gaza es inquebrantable con pocos disensos. Maestro de eludir los operativos militares de Israel, el líder de Hamás opera desde las sombras de una red de túneles bajo territorio gazatí. Con este golpe, ¿qué tan debilitado queda Hamás y qué curso puede tomar la guerra? ¿Estarán más lejos o más cerca de unas posibles negociaciones? Lo discutimos hoy en el debate. Para ello nos acompaña desde Jerusalén Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel. Desde Buenos Aires está Ariel Umpierres, historiador de la Universidad de Sorbona de París, analista político y geopolítico y conductor además del canal de YouTube Geopolítica Ariel Umpierres. Y más adelante estará con nosotros desde Cartagena, España, Chema Gil, director de Estudios de Seguridad de la Universidade, licenciado en Seguridad por la Universidad de Murcia y diplomado en Estudios Internacionales sobre Terrorismo por la Cátedra UNESCO. Gracias a quienes nos acompañan también a esta hora. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también me pueden seguir en mi cuenta personal, donde estoy como @MariaClaguirre. Además, pueden escuchar el debate de France 24 en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Señor Ronnie Kaplan, gracias por acompañarnos. En este momento comienzo con usted. ¿Cree que tras la muerte de Yahya Sinwar puede quedar Hamás absolutamente debilitado? Sí, no cabe duda que desmantela aún más al Hamás. Estamos hablando de la muerte de un architerrorista quien cometió la masacre más terrible en la historia de nuestro pueblo desde la Segunda Guerra Mundial. El asesino en masa que masacró a miles de israelíes y secuestró a cientos de nuestros ciudadanos fue eliminado el día de hoy por nuestras fuerzas. Al parecer, este es el comienzo del día después de Hamás en la Franja de Gaza, pero no podemos apurarnos. Nosotros seguimos con todas nuestras fuerzas hasta el regreso a casa de todos nuestros seres queridos, 101 en total, que están cautivos en Gaza, rehenes que fueron tomados por el Hamás el día 7 de octubre del 23.
Y más adelante vamos a hablar de qué puede pasar entonces con esos rehenes, pero antes quiero darle también la bienvenida a este programa a Ariel Umpierres. Gracias por acompañarnos. Ariel, ¿usted cree entonces que Hamás queda debilitado casi de muerte, no solo tras la muerte de Ismail Haniyeh, sino ahora tras la muerte de Yahya Sinwar? Bueno, una resistencia popular contra un colonialismo invasor nunca muere definitivamente. Sin duda que esto es un golpe para la resistencia palestina, sin duda. Pero como aquí dice el señor, no recuerda o no insiste con que esto es un genocidio, esto es una masacre, esto es un asesinato de masa, es un crimen de guerra que Israel, es un capítulo más que Israel viene realizando desde 1948. Y doy un dato muy sencillo. Los alemanes que invadieron Francia de 1940 a 1945, en 5 años, mataron 24.000 resistentes que cometían actos de sabotaje, asesinatos contra los invasores, 24.000. En Gaza ya mataron 200.000 estos bárbaros judíos de Israel, que se creen que como son el pueblo elegido, ellos pueden matar a todo el mundo. En realidad lo que están haciendo es masacrando a un pueblo, en este caso a Gaza, ahora se han ido ya al Líbano, pero lo vienen haciendo desde 1948. Este es un crimen de guerra lo que esta gente está haciendo y que evidentemente a la tolerancia de los palestinos que apenas tienen armas, piedras y palos para defenderse de esta agresión de los sionistas que usan las bombas de Estados Unidos, de Alemania, como dijo el canciller Scholz en el día de ayer, de todos los países de la OTAN, todos apoyan al ente sionista que ocupa ese territorio que no es de ellos, que ellos están allí porque dicen que son el pueblo elegido y que Dios les dio esa tierra. Una cosa rarísima en el mundo de hoy, que alguien diga que tiene derecho a la tierra porque se la dio Dios, y que vienen allí, estos son todos, vienen de Polonia, de Ucrania y demás, a robarles las tierras a los palestinos. Y esta gente se va a seguir defendiendo con lo que tiene. Ariel, usted habla de 200.000 muertos, sin embargo, las cifras oficiales del Ministerio de Salud gazatí son de cerca de 41.000 decesos en la franja de Gaza. Ronnie Kaplan, quiero darle la oportunidad de que le responda a lo que plantea el señor Umpierres cuando él dice que esto no es una pelea únicamente de Hamás, sino una resistencia popular contra el colonialismo invasor y que por eso, independientemente de si matan o no a Sinwar, esto continuará. ¿Qué responde usted? Sí, hay muchos puntos que hay que tocar aquí, pero miren, la realidad es que es una mentira que Israel es un país colonialista. Es un país establecido principalmente por refugiados como resultado de persecuciones en Europa y en el mundo musulmán. Un país establecido por refugiados no puede ser nunca un país colonialista, al revés. Israel se establece en el marco de la descolonización del Medio Oriente. El amplio reconocimiento internacional en el marco del cual se fundó Israel elimina la posibilidad de que se haya fundado en pecado, como quiere decir este señor, que no sé a quién representa, y básicamente la Nakba árabe en la tierra de Israel fue distorsionada. Y obviamente que reconocemos el sufrimiento tanto del pueblo palestino como de nuestro pueblo, pero fue distorsionada y más judíos atravesaron una Nakba en los países árabes siendo expulsados o forzados a huir. Los ciudadanos árabes disfrutan de plenos derechos aquí en Israel, por lo que la mentira del apartheid también, que ahora nos va a salir este señor que dijo 200.000 muertos, no sé dónde sacó, está usando cifras que no tienen ningún sentido. Digo que es decir, los árabes disfrutan de plenos derechos, un 21% de población árabe es absolutamente mentira, pero el punto aquí es que hay un verdadero colonialismo, sí, aquí, y es un neocolonialismo. Se trata del neocolonialismo del mundo árabe, de Irán, aquí en toda esta zona, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa aquí? Lo que sucede aquí es que nosotros tenemos ya hace muchos años a un Hamás, cuyas fuerzas especiales no tienen palos y están vestidas igual que las fuerzas especiales israelíes, americanas y británicas, ha dicho una y otra vez abiertamente que hay que conquistar Roma y también las dos Américas. Y han dicho abiertamente que hay que destruir a los judíos y a los cristianos hasta el último de ellos. Su líder espiritual, Qardawi, líder del Islam sunita, instó a los musulmanes a completar la obra de Hitler. Estoy citando. Nasrallah, el ex líder supremo de Hezbollah,
si pasamos al Líbano, afirmó que es excelente que los judíos se concentren en Israel, porque así no será necesario perseguirlos en el mundo, y en la tierra de Israel se llevará a cabo la solución final y absoluta, haciendo referencia a esta cuestión. Y este señor que está hablando acá debe ser el portavoz del radicalismo islámico que piensa todo esto en Latinoamérica, no los condena, sino que los portavocea. Y la verdad que yo no entiendo cómo puede portavocear algo así este señor, diciendo una sarta de gansadas como la que está diciendo. Sí, pero muy brevemente, señor Kaplan, quiero preguntarle, ¿qué opina usted de si este es el final o no de Hamás, sobre todo visto desde la postura que plantea el señor Umpierres cuando dice la resistencia popular continuará independientemente de si está o no Sinwar? ¿Qué responde usted muy brevemente? Mira, muy brevemente, te puedo decir que el pueblo palestino es la principal víctima de Hamás. Por eso un porcentaje muy alto de ellos, como dicen las estadísticas, dicen que lo que se hizo el 7 de octubre fue incorrecto. No solamente el pueblo palestino es la principal víctima de Hamás, sino que también son víctimas de Irán, porque Hamás es una franquicia de Irán en el límite con Israel. Así como son víctimas los yemenitas, los iraquíes, los libaneses y otros también, que son las principales víctimas de un Irán que el 95% de la gente que asesina en el mundo son musulmanes. Tanto Irán como el radicalismo islámico de corte sunita, representado por los hermanos musulmanes. Entonces, si este señor quiere, si todo lo que este señor representa, quieran realmente defender a los débiles, tiene que defender al 95% de musulmanes en países muy pobres en África que son asesinados por el radicalismo islámico. Nuestra guerra no es contra el pueblo palestino en Gaza, nuestra guerra es contra el grupo terrorista Hamás. Nuestra guerra no es contra el pueblo en Líbano, nuestra guerra es contra el Hezbollah. Y si quisiéramos hacer un genocidio en la franja de Gaza, podríamos hacerlo en 1 minuto y medio. Este señor se olvida que la población civil en Gaza creció, que la población en Gaza creció, por suerte, unos 6 veces desde el año 1948. Nunca en la historia creció tanto la población en Gaza en 76 años como desde el establecimiento del Estado de Israel en muchos años que tiene allí el asentamiento en la franja de Gaza. Señor Ariel, quiero que usted responda a 2 puntos concretos. 1, ¿está perdiendo el respaldo popular de los palestinos, grupos como Hamás en el caso de la Franja de Gaza? Y 2, ¿qué le responde a esta afirmación del señor Kaplan que dice que si Israel quisiera hacer un genocidio sobre el enclave palestino, lo haría en 1 minuto y medio? Bueno, a la primera pregunta ya respondí. La resistencia va a seguir porque es un pueblo que defiende su tierra, su cultura, su historia. O sea que ya está respondida. Este señor, como buen manipulador, los judíos han hecho eso toda la vida, han mentido, engañado, manipular. Se hace el tierno, pero en el canal 12 de Israel o en los periódicos de Israel que yo leo y miro todos los días, dicen barbaridades, como una encuesta hecha por Haaretz, el periódico de Israel, que dice que el 92% de los ciudadanos de Israel, 92%, están de acuerdo con este genocidio. Están de acuerdo con esta matanza de niños que vemos en televisión, ¿no? Descuartizados, quemados vivos en el día de ayer en una escuela, en un hospital. Los queman vivos, les tiran las peores bombas que les mandan Estados Unidos y Alemania y los queman vivos. Y eso es genocidio. El 92% de la población de Israel está de acuerdo. Y toda la clase política de Israel está de acuerdo. Esta no es una locura exclusiva de Netanyahu, que es un psicópata, un criminal de guerra, que sin duda lo es, Galant y toda esa mafia de locos, de psicópatas judíos que están allí detrás de unos rabinos locos. No es solamente ellos, toda la clase política está de acuerdo, de Israel, en esta matanza. Dudan, la diferencia está en si matarlos a todos, tirarlos al mar, que se lo lleve a alguien a Marte. Esta es la diferencia. Por eso este señor se hace el tierno, habla del pueblo palestino. No piensan así, que nadie les crea. Estos señores quieren masacrar como lo están haciendo. Dicen, podríamos hacer un genocidio. No sé, y la cifra de 200.000 asesinatos los dio Lancet, la publicación inglesa. Porque claro, 50.000 es la cifra oficial que han recibido los palestinos en sus hospitales muertos. Pero abajo de esos edificios que los masacran, les tiran bombas de penetración y se las tiran de noche, porque como no tienen electricidad, no tienen herramientas, no pueden sacar a sus víctimas, a sus familiares, a sus hijos debajo de los escombros.
The Lancet, la publicación inglesa, una de las más prestigiosas del mundo, dijo, y lo dijo hace varias semanas ya, esa cifra hay que multiplicarla, en 200.000. Esto es una masacre en vivo y en directo. Pero como los judíos son los dueños de las grandes agencias de prensa del mundo, de los grandes medios de prensa, además de Hollywood, de Netflix y demás, nadie se entera, todo esto queda en una banalidad. El mundo está viendo horrorizado en vivo y en directo, cómo los judíos de Israel, que no tienen nada que hacer allí, que han ido a invadir, porque esto es colonialismo puro, están masacrando a los palestinos. Y después dicen, los queremos mucho a los palestinos, tienen derecho. ¿Qué derecho tienen si en Gaza es un espacio de tierra rodeado por unos alambrados y unos muros, y después, como dijo el ministro Gallant, les cortamos la luz, los alimentos, la electricidad, los medicamentos? Ahora el presidente Biden, en total cinismo, mientras les manda bombas, les dicen, dejen entrar alimentos y medicinas a los pobres gazatíes. Y esto se la cortan, no les dejan entrar. Ahí vemos, en mi canal, hay todos estos videos, están en mi canal, se pueden ver cómo los colonos, estos fanáticos de Israel, destruyen la ayuda humanitaria que les mandan. No dejan llegar medicamentos. Yo he entrevistado a un cirujano el otro día que dijo, opero, amputo piernas, le amputo miembros a los niños sin anestesia, porque estas bestias no les dejan llegar. Y después dicen que son tiernos. Ahora va a decir que son la víctima del holocausto y todas esas mentiras que han inventado a lo largo de los últimos 80 años. En efecto, la publicación de Lancet existe, es del mes de julio de este año y la publicación habla de por lo menos 186.000 muertos, aunque dice que pueden ser más. Sin embargo, la cifra oficial del mismo Ministerio de Salud gazatí ronda los 40.000. Quiero darle la palabra a Kaplan y ahora que nos movamos a discutir en qué quedan entonces los rehenes. Usted habla de 101 personas secuestradas todavía en manos de Hamás y le pregunto porque diferentes medios de comunicación con información de inteligencia israelí han afirmado que en medio de este combate en el que mataron a Sinwar no encontraron ningún rehén. Aún así, Netanyahu insiste en que seguirán los operativos militares hasta liberar a todas las personas que siguen en manos de Hamás. ¿La muerte de Sinwar las pone en peligro? Sí, mirá, nosotros vamos a hacer todo para traer a nuestros seres queridos a casa. Estamos hablando de 101 personas que fueron tomadas en pijama de sus casas, pero me gustaría sí referirme a lo que dice esta persona, que me pone muy triste, la verdad, porque es una mentira tras de otra y hay una cuestión acá bien compleja, ¿no? Pero vamos a intentar desarmar su argumento un segundo para entender bien. Si Israel quisiese hacer un genocidio en Gaza, ¿por qué envió 43 millones de solicitudes de que la población civil se retire de zonas de peligro en tiempos de lucha? ¿Por qué Israel también permitió el pasaje de más de 1 billón, 1.1 billón, repito, con B larga, de kilogramos de ayuda humanitaria a la población civil en Gaza, que lo último que queremos es que sea una población, lo último que queremos es que sufra la población civil? El único responsable de esto es el Hamás, que durante 17 años se mimetizó, se incrustó dentro de su población civil, también construyó 600 kilómetros de túneles. ¿Por qué no refugia a su población en los túneles, como lo hace Israel? Como Israel construye refugios. Ahora bien, entonces, eso es, la mayoría son kilogramos de alimentos y son también de todo tipo de agua y de insumos médicos, de medicamentos y de shelter también. Nosotros estamos dispuestos a inundar la franja de Gaza con ayuda humanitaria, por aire, por tierra y por mar. Es tremendo, ¿no? Pero no hay algo que diga sobre los judíos que no haya alguien que esté dispuesto a creerlo. Yo estoy acostumbrado a ver este tipo de personas así, que dicen este tipo de cosas, pero basta con decir Israel es genocida para que parte de Occidente intente instalar una narrativa enraizada culturalmente en los niveles más oscuros y perversos contra los judíos a lo largo de la historia, ¿verdad? Y de esta manera se intenta aislar a Israel. Miren, nosotros tenemos acá una cuestión de que la palabra genocidio se utilizó por primera vez para explicar qué fue lo que sucedió con 6 millones de judíos
en el marco de la solución final para el pueblo judío de los nazis, murieron un 40% de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En Gaza hay muertos civiles y lo lamentamos profundamente. Lo lamentamos profundamente. Yo soy padre de 6 hijos. Israel es el país con más hijos en Occidente por pareja, 3.1 hijos por pareja. Amamos a los niños, amamos a la gente y a la gente acá en este país, y nos duele profundamente cuando muere alguien. Ahora, ha muerto en Gaza menos de un 1% de la población civil, que es mucho igual, ¿sí? Es muchísimo y ojalá no muriese nadie. Se habla que el 80% de los muertos en Gaza son familiares de el Hamas, son familiares de los 17.000 son terroristas, ¿verdad? De los 40.000, 17.000 son terroristas, 40.000 es un número que da Hamas, seguramente es un número que está sumamente inflado, y puede haber hasta un 1% de muertos en la población civil. Hay más de 30 conflictos en el siglo XX, siglo XXI, donde muere más del 1% de la población civil de una de las partes en conflicto. Y este señor, increíblemente, hay un solo país de los 195 países en el mundo que no tiene el derecho de existir, porque no sé qué está inventando aquí de Dios, y es esta nación. Pues debe ser casual que él que hace eso, pero en realidad lo que está haciendo es utilizar el holocausto para negar, el holocausto, y no solamente el holocausto, lo ha dicho, para negar el derecho histórico y el derecho internacional y el derecho legal y el derecho, todos los derechos que tiene el Estado de Israel para estar aquí en este lugar, el derecho que tenemos aquí. Por otro lado, lo que hace de forma constante en su canal es la triple D. Él demoniza, por un lado, deslegitima y hace un doble rasero, un doble estándar de Israel frente a otros países. Lo demoniza, lo deslegitima y lo juzga en un doble estándar. Y básicamente, ustedes saben que el antisemitismo es un virus porque va mutando. No es un virus de hoy, es un virus sumamente antiguo que ha ido mutando, y hoy su mutación más persistente se expresa como el odio hacia Israel, hacia los sionistas, y básicamente lo que estamos viendo acá es justamente ese odio, y allí radica, lamentablemente, y lo digo con dolor, ¿sí? O sea, no lo digo riéndome, allí radica el antisemitismo de este señor Umpierres. Nosotros no somos víctimas y no debemos de victimizarnos para nada. A lo largo, el antisemitismo, vas a darte cuenta, Umpierres, daña más a los antisemitas que a los judíos. Creo que debemos enfatizar que el antisemitismo, el odio distinto, no es un ataque al judío o al israelí, sino a la condición humana como tal. Cada civilización, y con esto termino, cada lengua, cada cultura agrega algo inédito y particular a nuestra humanidad como tal. Un mundo que no tiene lugar para los judíos o para los sionistas es un mundo que no tiene lugar para el distinto. Y un mundo que no tiene lugar para el distinto no tiene lugar para ningún tipo de humanidad y menos de humanismo. Sí, Ronnie, usted habla de las ayudas humanitarias que ha dado Israel. Sin embargo, cifras oficiales de la Agencia de Refugiados Palestinos de la ONU han notado que desde que comenzó este nuevo capítulo del conflicto y del enfrentamiento desde el 7 de octubre del 2023, la cantidad de camiones que ingresan a la Franja de Gaza ha decrecido progresivamente, con algunos repuntes, por ejemplo, en meses de julio de 2024, un repunte que volvió a caer desde entonces. Y también contextualizar una de las afirmaciones que usted dice, y usted se refiere al posible o no genocidio. Aquí quiero poner sobre la mesa, y es: la Corte Internacional de Justicia le dio 6 medidas provisionales a Israel para que ejecutaran de manera tal que evitaran un genocidio contra el pueblo palestino. Pero, Ariel, le pido que intentemos volver sobre el punto que nos congrega en este debate y hablemos de la muerte de Sinwar. ¿Qué pasa con los rehenes, con los 101 rehenes que tiene Hamas en su poder en este momento, luego de la muerte de su máximo líder? Mire, yo no sé qué va a pasar porque yo no tengo vínculo directo con Hamas, por consiguiente no sé qué va a pasar. Sí sé que es muy grave lo que hace Israel con sus rehenes palestinos desde hace 80 años. Porque Israel secuestra palestinos, lo sigue haciendo ahora en Cisjordania, va por las calles y secuestra, tiene creo que 1.500 niños
niños, y los tiene prisioneros sin condiciones, no prisioneros, porque un prisionero se supone que pasó algún delito o fue juzgado, no, los secuestran, porque son fascinerosos, son mafiosos, se sienten el sheriff de esa zona porque tienen a papá Estados Unidos o Londres o Alemania que los va a venir a cuidar, porque ese es un estado artificial. Y el señor decía que tienen derecho a estar ahí. No tienen ningún derecho a estar ahí. Es una violación absoluta a todas las disposiciones internacionales. Ningún derecho. Eso es un colonialismo puro y como tal, como ha pasado siempre, y aquí hablo como historiador, todos estos engendros de la naturaleza, estas cosas raras, estos estados raros, terminan feneciendo, desapareciendo, y este joven, que creo que es uruguayo, volverá a Montevideo, donde vivirá pacíficamente. Habrá que ver, porque está medio al borde de ser un criminal de guerra. Algún día por ahí haya un Nuremberg contra esta gente. Volverá a Montevideo tranquilo y seguirá una vida apacible. Como es mi caso, yo tengo una hija judía y vive apaciblemente en Argentina, estudia, trabaja, se va a casar con un judío, probablemente tenga nietos judíos yo, o sea que de antisemitismo lo mío, eso no corre, y no conocer la historia de los judíos, claro que las conozco bien. Y después decía que Israel generosamente le advierte a la población de Gaza que va a bombardear determinada zona y que ha enviado 2 millones de SMS por celular, y dice, váyanse de aquí. Pero ¿sabe qué les hace? Los hace mover, ya sea, Gaza tiene 2 calles, 2 avenidas, la Saladín y la Rashid, y le dice, vayan por la Saladín hasta tal punto, y cuando van, le mandan los aviones y los bombardean en las rutas, y los matan, como los mataron ayer, en las carpas, en las tiendas, y los queman vivos. Es una cosa, lo macabro que tiene esta gente, y este doble discurso, esta doble imagen, porque claro, el Talmud les permite, el libro sagrado les permite la duplicidad, es decir, muestro una cara pero tengo otra. Porque ellos dicen que somos tiernos y los quieren mucho a los palestinos y al pueblo palestino. Es todo mentira, ninguno piensa así. 92% de la población de Israel quieren que los masacren. Basta con poner Canal 12 de Israel. Es más, hay unos jóvenes youtubers, yo los puse en mi canal, muy jóvenes, una cosa que uno no puede imaginar, que dicen en Israel, si a mí nadie me viera, yo apretaría un botón y los mataría a todos los palestinos. Si nadie me viera, no queda bien. Y se ríen y hay que matarlos y después hacen fiestas. Ahora mismo están haciendo fiestas en todas las regiones de Israel festejando que mataron al líder de Hamas hoy. Porque ellos odian a todo el mundo, a la cristiandad. Hoy bombardearon en el Líbano, ayer, barrios cristianos, queman las iglesias. Ellos son el pueblo elegido. Entonces ellos son la raza superior. Por algo el judaísmo se transmite a través de su madre. Una madre judía tiene hijos judíos obligatoriamente. Es un concepto racial. Ellos son la raza superior y el pueblo elegido. En base a eso hacen cualquier cosa, cualquier barbaridad. Volvamos entonces sobre este hecho, la muerte de Yahya Sinwar. Señor Kaplan, le pregunto, ¿usted cree que esta muerte y este operativo puede alejar o acercar las posibilidades de negociación? Y se lo pregunto sobre todo por la posición que ha tomado Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken viajó a Qatar y juntos están diciendo que es necesario revivir esas negociaciones de paz, y de hecho el comunicado oficial de Blinken dice, y esto lo cito textualmente, que Sinwar rechazó los esfuerzos de Estados Unidos y sus socios para poner fin a esta guerra mediante un acuerdo que devolvería a los rehenes a sus familias y aliviaría el sufrimiento del pueblo palestino. Es decir, Estados Unidos afirma que Sinwar fue un obstáculo para las negociaciones de paz. Sin su presencia, ¿hay más posibilidades de una negociación, o Israel sigue en el discurso que ha dicho oficialmente Netanyahu de continuar hasta la victoria total? Sí, mira, Espero que sea el caso. Yo realmente soy portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y no quiero incurrir, digamos, en temas de política en este momento, que lo está viendo la oficina del primer ministro. La realidad es que estamos hablando de que eso es lo que más deseamos, que nuestros seres queridos vuelvan a casa. Obviamente que Ariel, no sé cómo se llama esta persona, pero habla de los débiles, etcétera, pero no creo que haya condenado el asesinato de nuestra gente, las violaciones a nuestras mujeres, etcétera. Pero te quiero decir una cosa muy importante. Miren, yo ya estoy medio pasado acá de este tipo de debates, vengo con muchas entrevistas, ¿no? Pero yo no creo que tengamos que responder al odio antisemita con más odio. La venganza no nos corresponde a nosotros.
somos gente que actuamos en pos de la paz y de la justicia. Pero no podemos dejar de decir que estos tipos, que no entiendo cómo los invitan a un programa, tienen un trastorno psicológico profundo y es una enfermedad que presenta como una sanación. La cuestión toda esta que está hablando del pueblo elegido y el pueblo elegido, que no sé qué, el pueblo, la elección en todo caso, entre comillas, si quieren hablar un poco de teología, que algo entiendo de teología también, la elección no es una elección en sí, no es una elección por lo que sos, es una elección por lo que sos llamado a ser. Es un pedido de actualizar tu potencial como ser humano y ser el mejor ser humano que puedes ser. Y el pueblo judío en ese sentido es un pináculo de la humanidad. Nosotros, yo creo que fuimos y somos odiados por gente como Umpierres, porque fuimos y somos distintos, es verdad. Y abogamos más que otros colectivos por el derecho y la obligación que tiene cada ser humano de ser distinto. Y este derecho a la distinción viene a enseñarnos a nosotros como humanidad que hay que respetar las diferencias entre los seres humanos. Y esta es la diferencia central que tenemos con el yihadismo. Es la diferencia central que tenemos con el Hamas, con Irán, que tiene como el Piqué 7 franquicias. Al fin y al cabo, nosotros no estamos luchando contra el pueblo palestino, estamos luchando con Yahya Sinwar, era uno de los mejores soldados de Irán, señores. Como Nasrallah, como los Houthis en el Yemen, como las milicias chiitas en Irak y en Siria. Entonces, acá lo que vos tenés, para que nos entendamos bien, es una democracia liberal que respeta los derechos humanos, que respeta la igualdad de género, que respeta a sus poblaciones y que es una democracia liberal parecida a nuestras democracias en América Latina, algunas de ellas en América Latina, que respeta al otro en su diferencia, que dignifica al otro en su diferencia. ¿Me explico? Que dignifica, que respetamos al otro aunque sea distinto en su enfoque de género o en su enfoque que tenga. El radicalismo islámico lo que hace es dividir el mundo en dos. Están los fieles y están los infieles. Nosotros obviamente somos los infieles que estamos cerca, para Umpierres también somos infieles, él divide el mundo en dos entre los judíos y los no judíos. Nosotros somos los infieles son los fieles. Y ven el mundo en blanco y negro. La democracia liberal ve un mundo a colores y Umpierres, junto con Irán, con Hezbollah, con Hamas, con los Houthis, ven un mundo en blanco y negro donde hay que eliminar al otro. Hablaba del Talmud, se equivocó con la taquía, no conoce nada del Talmud. Un libro que estudio, de que lo que habla principalmente el Talmud es que tenemos que ser muy racionales y muy lógicos a la hora de explicar nuestros conceptos y que se pueden hacer muchas preguntas y que es más importante la pregunta que la respuesta. Eso es el Talmud. Es uno de los libros más humanistas que hay hoy en día, sí. y no es un libro litúrgico para nada, es un libro muy humanista. Entonces, este señor, la verdad, está diciendo, y no tengo otra forma de decirlo, lo digo de la mejor forma que puedo, está diciendo realmente una sarta de gansadas, que no creo que tengamos que responder al odio antisemita con más odio, a veces hay que poner un poco de humor. Ariel Umpierres, ¿cuál es su respuesta? Y le pido que dentro de ella también se refiera a las posibilidades de una negociación, si se alejan o se acercan ya con la muerte de Sinwar. Bueno, acá el señor dice que ellos, que son humanistas, tratan al resto, lo dijo el ministro de Defensa, de subhumanos, a los palestinos, pero a los cristianos también, y los cristianos que han viajado alguna vez a Jerusalén saben que los escupen, los insultan, los empujan. Es mentira, todo esto es la habitual disfraz que hacen de mentiras, engaños y manipulación haciéndose los buenitos. Se hacen los buenitos y después atacan al mensajero, en mi caso. Él dice que yo soy antisemita, va a decir que soy amigo de Hitler, todas esas estupideces que dicen porque ellos quieren agredir al mensajero para cambiar el foco del debate. Kaplan, de mí puedes decir cualquier cosa, lo que se te ocurra, no me importa. Lo cierto es que vos sos socio de un país colonialista, invasor, criminales, asesinos, que odian a los palestinos y que lo dicen, son subhumanos, hay que matarlos. No es verdad que ustedes quieren la alegría y la paz de los palestinos. Los han encerrado desde hace por lo menos 80 años, antes también. Los palestinos los recibieron cuando ustedes venían muertos de hambre allí a esa región de Palestina. En realidad venían muertos de hambre, los Rothschild les habían comprado algunas tierras y venían de Polonia y todo eso y les decían que ustedes podían instalarse allí. Los palestinos los recibieron, les dieron un lugar, ustedes no se ven ni cómo cosechar naranjas.
Y después hicieron lo que dijo, concretamente, mirá si los amarán, lo que dijo Netanyahu ahí en octubre del año pasado. Le dio un mensaje a las Fuerzas Armadas de Israel, al pueblo de Israel, dijo, tenemos que cumplir la profecía de Amalek, la tenemos que cumplir, está en televisión, ¿no? Y acá está. ¿Sabes qué dice la profecía de Amalek? No tengas compasión de nadie, mata hombres, mujeres, niños y bebés. Después dicen bueyes, ovejas, mátalos a todos. Acá está. Es primer libro de Samuel, en el 15 del primer libro de Samuel. Claro, Ariel. mucha gente dice esto es religión. No es religión, ello es un estado teocrático que se mueve en base a estos locos fanáticos rabinos, que son unos psicópatas que los han enloquecido a todos estos judíos para seguir matando. Fue lo que le dijo el gran rabino de Israel a Ariel Netanyahu. Umpierres, lo debo interrumpir porque nos quedamos sin tiempo. Quiero agradecerle a Ronnie Kaplan y a Ariel Umpierres por acompañarnos. La idea original es que el señor Kaplan estuviera con nosotros 15 minutos originalmente, que era lo que nos había ofrecido. Por eso habíamos anunciado a Chema Gil. Sin embargo, señor Kaplan, le agradezco por haber estado todo el tiempo con nosotros y también le agradezco a Chema Gil por su paciencia y lastimosamente no pudimos conversar con él. Gracias a ustedes dos por mostrarnos las posturas de este debate. Y también un agradecimiento especial a nuestras productoras Laura Garzón y Natalie Quiroga, encargada de los invitados. Ustedes vean más en France 24.